Hola a todos, yo soy el profesor Germán Vergara y les doy la bienvenida a mi canal Aprende con Germán. Desde ya agradezco a todos mis suscriptores y a todas las personas que me siguen en mi fanpage de Facebook y de Instagram. Hoy vamos a iniciar con uno de mis temas favoritos, logaritmos 1. Y para ir agarrando confianza voy a empezar con una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿a qué exponente debo de elevar el número 2 para obtener como resultado el número 8? ¿Ya tienen la respuesta? Muy bien, ese exponente justamente es el número 3. ¿Y por qué? Porque si yo elevo 2 al cubo, es decir, si multiplico 2 por 2 por 2 3 veces, voy a obtener como resultado el número 8. Como ustedes pueden ver, este ejemplo ha sido muy sencillo. Y aunque ustedes no lo crean, este mismo ejercicio se puede representar mediante un logaritmo. Veamos. Primero colocamos el símbolo de logaritmo. En la parte superior vamos a colocar el número 8. Y en la parte inferior debemos de colocar la base. En este caso la base es el número 2. Esto se va a leer logaritmo de 8 en base 2. Y este logaritmo va a arrojar un resultado. Y ese resultado justamente es el número 3. ¿Y por qué? Porque si yo elevo 2 al cubo, voy a obtener como resultado el número 8. Como ustedes pueden observar, este ejercicio es bien sencillo y espero que lo hayan entendido y así vamos a poder dar inicio a nuestra primera clase. Muy bien, ahora que ya tenemos una idea más clara de lo que es logaritmo, vamos a pasar a la definición formal, ¿de acuerdo? Muy bien, digamos que yo tengo el logaritmo de b en la base a. Ese logaritmo va a tener un resultado. Vamos a suponer que el resultado sea x. Entonces, el logaritmo de b en base a va a ser igual a x si y solo si cumple la siguiente condición, que a elevado al exponente x nos dé como resultado el número b. ¿De acuerdo? Ahora, como el logaritmo es considerado una función matemática, además es la inversa de la función exponencial, no voy a ahondar mucho en el tema de funciones. Sin embargo, es importante saber que para que un logaritmo esté bien definido debe cumplir ciertas condiciones, las cuales son las siguientes. Para empezar, el número de arriba, es decir, el argumento, tiene que ser un número positivo. La base también tiene que ser un número positivo. Podría ser, por ejemplo, un medio, 0,3, un tercio, podría ser inclusive decimal o fracción, pero que sea un número positivo. También puede ser obviamente un número entero, 4, 5, o también un número irracional, ¿no? Pero que sea positivo. Ahora, es importante entender que si bien este número de la parte superior puede ser cualquier número positivo, la base tiene que ser, aparte de un número positivo, tiene que ser diferente de 1, ¿de acuerdo? Es decir, si yo veo que la base es 1, entonces el logaritmo ya no estaría definido. Está prohibido que la base sea 1 para un logaritmo en los reales, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, el exponente que es el resultado en sí del logaritmo, ese x sí puede ser cualquier número real. Ese x sí puede ser positivo, negativo, puede ser fracción, decimal, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Acá tenemos algunos ejemplos para poder entender la definición y que nos quede más claro el concepto de logaritmo. Muy bien, acá tenemos el logaritmo de 16 en base 2. Yo tengo que buscar un exponente, que 2 elevado a ese exponente me dé 16. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, la respuesta justamente es 4. En este caso, tenemos logaritmo de 125 en base 5. O sea, un exponente que 5 elevado a ese exponente me dé 125. La respuesta es 3. Recordar que si multiplico 5 por 5 por 5 3 veces, me va a salir 125. Acá tenemos logaritmo de pi en base pi. En este caso hay que entender que pi es un número irracional, sin embargo, un aproximado de pi es 3.14. ¿Eso qué quiere decir? Que este logaritmo sí está bien definido, ya que el número es mayor que 0, la base también es mayor que 0, y además la base es diferente de 1. Quiere decir que este logaritmo sí se puede resolver. Ahora la pregunta sería, pi elevado a qué exponente me va a dar el mismo pi. Ah, ya, muy bien, excelente, ya lo tienes. La respuesta justamente es 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 me va a salir el mismo número, ¿de acuerdo?
Entonces, si acá fuese el logaritmo de 8 en base a 8, también sería 1. Logaritmo de 20 en base a 20 también nos va a dar 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos logaritmo de 1 en base a 7. La pregunta es, ¿a qué exponente elevo 7 para tener como resultado 1? ¿Lo tienes? Muy bien, lo estuviste pensando. La respuesta es 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a la 0 me va a salir 1. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, tenemos ya un caso muy particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos logaritmos, este logaritmo no tiene base. Les voy a hablar un poquito del logaritmo decimal. Un logaritmo decimal, o también llamado logaritmo vulgar, es aquel cuya base es 10. Como son los logaritmos que más se han usado durante todo este tiempo, inclusive en las calculadoras también encontramos logaritmos en base a 10, entonces este logaritmo es muy usado y por eso que no es necesario ya colocar su base. ¿Para qué? Para fines prácticos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando veamos un logaritmo que no tiene base, podemos suponer que la base es 10. Entonces, la pregunta sería, 10 elevado a qué exponente me da 100. No estarás pensando en 10, ¿no? Ah, muy bien, la respuesta justamente es 2. ¿Por qué? Porque si yo elevo 10 al cuadrado, o sea, si multiplico 10 por 10, me va a salir 100. Muy bien. Ahora, en este caso también la base es 10. La pregunta es, 10 elevado a qué exponente me da 1000. En este caso la respuesta sería 3, porque 10 al cubo nos va a dar 1000. Por último, acá tenemos dos ejemplos. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de 1 en base a 1, por ahí alguno de ustedes está pensando, oye, la respuesta es 1. Por ahí otro ha dicho que la respuesta es 2, ¿no? Inclusive alguno se podría atrever a decir que la respuesta es 100, porque si yo elevo 1 a la 100, me va a salir 1. Sin embargo, hay que entender y hay que recordar que la base tenía que ser distinta de 1. Quiere decir que este logaritmo simplemente no está definido. ¿De acuerdo? No está definido ese logaritmo. Igual que el logaritmo que tenemos acá. La base no podía ser negativa, tenía que ser un número positivo. Ni la base ni el argumento podrían ser negativos. En este caso, como la base es negativa, tampoco va a estar definido. Vamos a pasar a explicar un teorema que nos va a servir para resolver muchos ejercicios. En este caso, en este teorema, nosotros podemos observar que tenemos logaritmo de b a la m en la base a la n. ¿Qué nos dice este teorema? Que en este caso los exponentes se van a dividir, es decir, vamos a poner m sobre n. Y eso lo vamos a multiplicar por el logaritmo de b en base a. Como ustedes pueden observar, es como que los exponentes se han dividido y han pasado para el lado izquierdo. Y han dejado solamente el logaritmo de b en base a. Si ustedes buscan la demostración de este teorema, los invito a que me sigan en mi fanpage de Facebook e Instagram, donde publicaré algunas notas teóricas y algunas demostraciones acerca de los temas que publico en mis videos. Este mismo teorema también se puede aplicar para este caso particular. Si yo tengo logaritmo de b a la m en la base a, hay que entender que la base acá tiene exponente 1. Entonces, al igual que acá se divide m entre n, acá también se va a dividir m entre 1. Es decir, acá simplemente vamos a colocar m multiplicado por el logaritmo de b en base a. Recordar que para que estas propiedades se cumplan, siempre vamos a tener en cuenta las condiciones que se les explicó al inicio. Que b sea mayor que 0, a mayor que 0 y también a su vez la base a diferente de 1. Veamos algunos ejemplos para que ustedes puedan aplicar aquí las propiedades. Digamos que tenemos un x mayor que 0, un y mayor que 0 y un y diferente de 1, el mismo y. ¿Qué pasa si yo tengo el logaritmo de x al cubo en base y a la 5? Entonces, aplicando este teorema, los exponentes 3 y 5 se van a dividir. 3 sobre 5. Por el logaritmo, en este caso, de x en base y. Ese sería un equivalente para este ejercicio. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. En este caso, digamos que tenemos logaritmo de x al cuadrado en base 7. Recordar que este x va a ser en este caso mayor que 0, ¿de acuerdo? En este caso, el m
va a pasar al lado izquierdo y se va a multiplicar 2 por el logaritmo de x en base 7. Este mismo ejercicio a veces es importante también resolverlo de manera inversa. O sea, muchas veces vamos a tener 2 por logaritmo de x en base 7 y nos va a convenir, para liberar el logaritmo, para aplicar otras propiedades, a veces nos va a convenir que este coeficiente pase nuevamente como exponente, como estaba al inicio. Entonces, en este caso, vamos a tener logaritmo de x al cuadrado en la base 7. Muy bien. Un caso muy particular que también se aplica mucho es cuando el número, o sea, el argumento y la base son iguales. ¿Por qué? Porque si aplicamos el mismo teorema, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener m sobre n multiplicado por ¿cuánto? Se supone que acá vamos a tener que poner el logaritmo de b en base b. Pero hay que recordar que el logaritmo de b en base b es 1. Ya habíamos explicado que cuando el argumento y la base son iguales, el resultado va a ser 1. O sea, esto lo vamos a tener que multiplicar simplemente por 1 y por lo tanto nos va a quedar la misma fracción, m sobre n. Este caso particular es muy importante. Es por eso que aquí les he puesto el mismo ejercicio que les expliqué al inicio para que ustedes vean cómo se trabaja con esta forma. Veamos, acá yo tengo el logaritmo de 16 en base 2. Yo lo puedo colocar de la siguiente manera. Para tratar de que la base y el argumento sean iguales, el 16 lo vamos a colocar como 2 a la cuarta y el 2 simplemente lo vamos a dejar como 2 a la 1. Si aplicamos esta propiedad, ya que el número y la base son iguales, solamente vamos a dividir los exponentes y va a quedar el cociente obtenido. En este caso, 4 entre 1, 4. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. En este caso también es muy importante aplicar esa propiedad, ya que 25 elevado a un exponente y que resulte 125 no es tan sencillo determinarlo, ya que no es un número entero. Veamos aplicando esta propiedad. Yo voy a tener logaritmo, en lugar de 125 le vamos a colocar 5 al cubo y en lugar de 25 le vamos a colocar 5 al cuadrado. Y el resultado de este logaritmo va a ser, como ya habíamos explicado, el cociente de estos exponentes, simplemente 3 medios. No olvidar que si ustedes elevan 25 a la 3 medios, el resultado va a ser 125. Para eso debemos recordar lo que es el exponente fraccionario, la definición de exponente fraccionario. 25 elevado a la 3 medios nos va a resultar 125. ¿De acuerdo? Muy bien, acá tenemos otro casito que también lo podemos resolver usando esa propiedad tan sencilla. Tenemos, como ustedes pueden observar, un 25 y un 125 que lo podemos escribir en base 5. Entonces, yo voy a colocar logaritmo, en lugar de 25 voy a colocar 5 al cuadrado, y este 3, por definición de exponente fraccionario, lo vamos a colocar debajo del exponente 2. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando un exponente fraccionario, este denominador pasa a ser el índice y solamente queda la base elevado al exponente 2 y 5 al cuadrado nos va a salir 25, ¿no? Entonces, esta cantidad y esta cantidad es prácticamente lo mismo, sino que es su equivalente de otra forma, ¿no? Lo mismo vamos a colocar aquí. Tenemos 125 que lo vamos a poner como 5 al cubo y el 7 lo vamos a poner debajo de este 3 séptimos. Como ustedes pueden observar, el argumento y la base son iguales, por lo tanto solamente nos queda dividir los exponentes. M vendría a ser 2 tercios y N vendría a ser 3 séptimos. Para sacar el resultado simplemente vamos a dividir M entre N. En este caso vamos a dividir 2 tercios sobre 3 séptimos. Para dividir estas fracciones vamos a aplicar el producto de extremos con el producto de medios. Entonces el resultado final va a ser 2 por 7, 14, sobre 3 por 3, 9. Muy bien, en este caso hemos aprendido la parte más básica de logaritmos. Esta propiedad también la vamos a usar más adelante mezclada con otras propiedades. Los invito a que se suscriban a mi canal, no olvidar de darle like también. Y también los invito a ver el siguiente video donde estaré resolviendo problemas acerca de logaritmos y también voy a estar explicando algunas propiedades adicionales
para que poco a poco dominen este tema. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.